Pues bueno, primero bienvenido a todos nuestros seguidores de Tardes Esenciales con Verde y Blanca en esta hora de la discapacidad. Después del parón que hemos hecho con motivo de estos días festivos, pues retomamos este mes de diciembre y lo hacemos además de una manera festiva, porque hablar con nuestra invitada de hoy es hacerlo de una manera muy amena, simpática y seguro que nos va a deportar pues más de 15 minutos porque va a ser complicado dejar que hable ella, porque cuando coge la palabra no para. Muchas gracias, Raquel, por estar con nosotros. Gracias, Antonio, a ti por esta entrevista. Bueno, hoy es verdad que las nuevas tecnologías nos permiten estar en cualquier lugar del mundo y hoy estamos conectados el norte y el sur de la península ibérica. Estamos en Almería, de donde es la sede de la Asociación de Personas con Discapacidad de Blanca, y nos trasladamos virtualmente hasta el País Vasco, que es donde está Raquel, que es la directora de Arimux, que es una compañía de psicodanza. Yo creo que podríamos empezar por decirle a nuestros seguidores qué significa Arimux. Pues Arimux es el nombre de la compañía y está compuesta por dos palabras, en realidad, Arima y Mux. En euskera, Arima significa alma y Mux significa voltereta. Y fusionamos las dos palabras y en vez de I latina, que es como en euskera no existe la Y, le pusimos la Y para formar una palabra nueva y además que fuera la unión de esas dos palabras. Y entonces el significado es alma de voltereta. Y quisimos ponerle ese nombre porque queríamos que fuera algo que nos identificara y que identificara un poco el espíritu y nuestra forma de ser y de trabajar, ¿no? De estar de un sitio a otro en el sentido de ser muy abiertos a todo tipo de personas, a todo tipo de disciplinas artísticas, de lugares. Entonces es un poco alma de voltereta por eso, por estar entre el sur, el norte, personas con y sin discapacidad, teatro, danza, y por eso pusimos ese nombre Arimux. En esa versatilidad que tiene Arimux, queremos hoy concentrarnos y centrarnos en un aspecto importante para el sentido de estas tardes esenciales, que es la discapacidad y en concreto la discapacidad auditiva, que es la especialidad de Arimux. Antes he mencionado que hacéis eh, signodanza y digamos que ese concepto podría ser una invención precisamente vuestra, ¿no? Eso es. Yo trabajaba con la lengua de signos porque soy intérprete de lengua de signos y cuando empecé a trabajar en ámbito artístico, a trabajar con algún poema, algún texto, una música, canción, con personas sordas, necesitaba ir más allá de la propia interpretación de lengua de signos, transmitir con más partes de mi cuerpo, con más formas de expresión y llevarlo ya hasta un punto de creación, que no fuera interpretar, que es cuando dependes de la otra persona, ¿no? Con la que estás interpretando, sino que fuera además darle un matiz más que fuera creativo. Y entonces la signodanza fue una disciplina artística que creé que es un poco lo definimos como la fusión de distintos estilos de danza con distintas lenguas de signos, pero en realidad es un poco mi marca personal, es la forma en la que me expreso y ha sido como un proceso que ha ido construyéndose y continúa construyéndose, pero es mi manera de expresar y de crear en cualquier ámbito artístico. Y te han salido imitadores. Pues bueno, creo que decía, no sé si era Oscar Wilde, que decía que siempre es positivo cuando hay gente que intenta imitar lo que haces porque significa que vas por buen camino, ¿no? Vas dejando huella. Eh, a día de hoy somos la única compañía que trabaja con esto, pero más que nada, como te decía, porque es como una marca personal, ¿no? Es como una vez un amigo nos decía que suele venir a los espectáculos y así, hablaba pues de Michael Jackson, ¿no? Por ejemplo, decía, es que aunque haya imitadores de Michael Jackson, cuando alguien crea algo, tiene un espíritu genuino, algo suyo, ¿no?
es esa persona y luego el resto es otra cosa, ¿no? Lo importante en este mundo es como ser tú, ser original, conocerte y dar lo que tú tienes, ¿no? Crear desde tu esencia. Entonces, yo creo que más que imitadores, a mí me encanta en la compañía, trabajo con muchas personas y creo que lo que construimos es equipo para poder crear espectáculos diferentes y que esa esencia de la signodanza, ¿no? llegue a más gente o esa forma de expresar. Muchas veces usamos el concepto de signoarte para hacerlo más extensivo a teatro, poesía, al resto de disciplinas con las que trabajamos. O sea que yo creo que es importante difundir el trabajo. Las redes sociales nos han llevado a que a la hora de escribir, más que la comunicación verbal o no verbal o sin nada, a la hora de escribir estamos economizando en las palabras, incluso en las letras, y utilizamos mucho, por ejemplo, los emoticonos. Con los emoticonos somos capaces de estar transmitiendo, no con palabras, sino con unos símbolos, cuál es nuestro estado anímico, por ejemplo. Esto me parece muy importante en la signodanza, porque siempre hemos interpretado o visto la lengua de signos como que una persona sorda estaba entendiendo perfectamente qué estaba diciendo otra persona que estaba hablando a través del intérprete. Sin embargo, a través de lo que tú y tu compañía estáis transmitiendo, hay un paso más allá o incluso varios pasos más allá, y es que las personas sordas puedan también saber cuál es el sentido, el sentir y el estado anímico de las personas que están hablando, ¿no? Ujú. Eso es. Para mí, desde que creé la compañía hace ya muchos años, e incluso antes de crear la compañía, desde que empecé hace muchos años a trabajar con personas sordas y luego más allá de las personas sordas, nosotros trabajamos con todas las personas con diversidad funcional, trabajamos para que nuestros espectáculos sean inclusivos para cualquier tipo de personas con discapacidad que puedan asistir, no solo a nivel de personas con movilidad reducida, que el espacio sea accesible, sino para personas con cualquier tipo de discapacidad sensorial o cualquier otro tipo de discapacidad. Y a mí me pareció importante desde el principio conectar y comunicar. O sea, yo creo que si no llegas a conectar con la persona y a comunicar, tanto si es un tú a tú con alguien que tienes enfrente, como si es una audiencia más amplia, da igual cuántas personas, y de qué, y si tienen o no discapacidad, y si son de una edad o de otra edad, de una procedencia o de otra, a mí me parece que el arte consigue comunicar y conectarnos. Y creo que además a día de hoy eso es súper importante con toda esta situación que estamos viviendo. Entonces, tienes razón. Una de las cosas que motivó dar un paso más allá, o varios, como decías, era esa necesidad de conectar y de que realmente una persona, o sea, que pudiéramos conectarnos desde estar unidos, todas las personas unidas desde la emoción. Y yo creo que eso es lo que consigue la signodanza, porque va más allá de transmitírsela solo a las personas sordas, ¿no? El otro día en una entrevista que me hacían en Interalmería, cuando estuve allí actuando hace una semana o así, eh, Alfredo Casas, el presentador, decía que él había estado viéndome en uno de los espectáculos y así, en un concierto, y decía, jo, es que yo le hablaba eso, ¿no? Del intentar conectar con las personas sordas y él decía, claro, pero no son solo las personas sordas, porque en realidad es todo el público, ¿no? Llega a todo el público. Y ese es cuando recibes eso de otra persona, es cuando yo tengo la sensación de haber cumplido el objetivo, ¿sabes? De conectarnos, más allá de, o sea, de no que la persona que esté en el público tenga la sensación de, vale, esto está haciendo para personas sordas o esto se está haciendo para personas con discapacidad, no, sino que realmente crees una forma de arte y de expresión que nos conecte, nos una y nos emocione. Para mí sin emoción no hay, no tiene sentido hacer las cosas. El sentido que persigue Rosalén cuando hace un espectáculo en directo, en vivo, con la interpretación sin nada en el escenario, debe ser un ejemplo a seguir, ya no digo en qué calidad, sino ese sentido, ¿no?, que tiene
al ser asignados las canciones. Tienen un sentido que debe de ser seguido por otros artistas. Sí, yo creo que mira, yo creo que en este sentido Rosalén es una artista que ha abierto un campo y está abriendo brecha en el sentido de demostrar que cuando un artista se implica, realmente puede tener mucho que decir, ¿no? También en el campo de la inclusión. Entonces a mí me parece, yo creo que hay muchos artistas que en otros países también y en Estados Unidos que hacen conciertos con interpretación de lengua de signos, pero Rosalén yo creo que es la primera artista que siempre intenta ir acompañada por una intérprete de lengua de signos, en este caso Beatriz Romero, que es la intérprete que va siempre con ella. Entonces, me parece un paso también para el resto de músicos, ¿no? En su caso, que es cantante, por ejemplo, para que vean que realmente se puede, ¿no? Yo creo que más allá de eso, luego cuando yo estoy dando clases de interpretación de lengua de signos en ámbito artístico a intérpretes y así, siempre les digo la importancia de cuando estás con un cantante, ¿no? Por ejemplo, interpretando su música, sus gestos, su tono, su voz, el ritmo, me parece muy importante que el intérprete se fusione de alguna manera, ¿no? Con ese artista, o sea, que lo que transmita sea la voz y la actitud de la persona, del artista, ¿no? Al que está interpretando para que llegue esa misma emoción. Entonces, me parece un trabajo súper complejo, no solo a nivel, pues como comentabas antes, ¿no? No solo a nivel de lengua de signos, ¿no? Ya del contenido y la calidad, que hay que tener un nivel muy alto de lengua de signos, ser bilingüe, como con cualquier otro idioma del que pretendas hacer una traducción y más de textos artísticos o canciones que muchas veces son como poemas, ¿no? Hay mucho lenguaje metafórico y lenguaje complejo. Pero también, como decías tú, además tiene que estar esa emoción, ¿no? Esa conexión y eso. A mí lo que me parece importante de Rosalén es que ha conseguido llevar siempre a una persona, ¿no? Y que se vea como algo más normal, que a nivel también de productoras y de toda la industria musical es algo más complejo. Estabas utilizando en varias ocasiones la palabra complejo y la palabra complejidad. Igual eso puede asustar a quienes quieran estudiar lengua de signos, pero a mí sí me parece importante reflexionar acerca de cómo deben ser los planes formativos. Tú estuviste recientemente impartiendo un taller con alumnos de intérprete de lengua de signos, tiene un nombre más formal, en el Instituto Aladra de aquí de Almería. Uh -huh. La formación reglada, les falta ese paso añadido para, digo, que en casi todas las carreras ocurre, en todos los grados ocurre. En este de la lengua de signos, también para que no sea solo y exclusivamente la literalidad de lo que se quiere transmitir, sino también y más allá, ¿no? Como tú estabas comentando. Quizás en el plano formativo hace falta también dar un paso más allá para poder mejorar la conexión y la comunicación con la comunidad sorda. Yo creo que la formación es la base de todo, pero hay muchos más factores que influyen. Donde estuve haciendo el taller de signodanza y hablando sobre inclusión, arte, cultura, Arimux, fue, como dices, en el IES Aladra, en el ciclo de mediación comunicativa al alumnado de primero y segundo. Y, por ejemplo, yo creo que les dije a todo ese alumnado, tienen la suerte de tener profesionales que están muy bien formadas y tienen muchísima experiencia. Y les decía, aprovechadlas, porque para mí los maestros, las maestras que te tocan en el camino son fundamentales, son regalos de la vida. Entonces, cuando te toca un buen maestro, alguien que realmente te puede enseñar, que está preocupado, que tiene ganas de transmitirte y que te motiva y te empuja, me parece un regalo. Entonces yo creo que la formación en ese ciclo o en cualquiera eh, es fundamental. Lo que pasa que realmente esta formación es muy corta, son 2 años y con las prácticas el ciclo de interpretación de lengua de signos como tal desapareció hace unos años y se convirtió en mediación comunicativa y el objetivo final no es exactamente ser intérpretes de lengua de signos como era antes, que también ahora hay otras vías, otras formaciones regladas,
sino ser un mediador en la comunicación en distintos ámbitos, luego el trabajo es en distintos tipos de entidades y tal, ¿no? Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, sí, yo creo que la formación base es fundamental, pero no solo la que recibes de una manera formal, ¿no? Estandarizada, sino tu curiosidad personal, tus ganas de formarte, tu relación con las personas con discapacidad, en este caso, tu relación con las personas sordas y sobre todo escuchar su voz. A mí me parece fundamental escuchar la voz de las personas sordas, de las personas con discapacidad y saber qué quieren, qué piden, qué necesitan, porque a veces se dan recursos o se hacen las cosas un poco, ¿no? Nos ponemos como el cartel de esto es para las personas con discapacidad y no estamos de verdad escuchando qué piden o qué quieren o si eso de verdad les está llegando o no, ¿no? Porque a veces hacer autocrítica es complejo. Entonces, yo creo que hace falta formación, pero también autoformación toda la vida, siempre exigirse y estar siempre con ganas de aprender y chequear, ¿no? Con quien tienes enfrente y con quien va por delante de ti o te puede dar otra perspectiva. Regresemos a la vertiente artística donde estábamos antes. Hagamos un paréntesis, imaginemos que no estamos viviendo en esta fantasía de una, digamos, distopía de la realidad y que estamos viviendo en el pasado todavía. Las relaciones con las instituciones que tienen el encargo de hacer contrataciones artísticas, ¿no? Vosotros sois una compañía que tiene que ir pues buscando a los programadores de las distintas administraciones o empresas privadas para poder estar en cartel de la oferta cultural de los distintos lugares. Eh, ¿Tenéis dificultades por el hecho de que, no sé, que os miren raros diciendo que qué hace esta gente, esto que es de la signodanza, esto no va a llegar a nadie, nadie va a querer comprarnos una entrada? ¿Tenéis más dificultades que otros artistas, teniendo ya los artistas dificultades? Pues en realidad no. Yo siempre Bien. digo que la vida me cuida, la vida nos cuida y en realidad no sé si es suerte o trabajo. Yo creo mucho más en el trabajo que en la suerte. Creo que van muy de la mano las dos cosas y, y mi objetivo desde el principio fue crear espectáculos que llegaran a todo el mundo. Como te comentaba antes, que no fueran solo con el sello de esto es para... Yo no quería crear más guetos, no quería decir esto es para personas sordas, esto es para personas ciegas, esto es para personas con movilidad reducida, esto es para personas con autismo. Yo quería crear espectáculos que cualquier persona pudiera acceder a ellos. Tenemos que mejorar siempre, seguimos chequeando siempre, seguimos en contacto con dentro de nuestros propios espectáculos y luego con el público y luego con entidades comentando y viendo a ver cómo hacerlo mejor, pero además desde Arimus como es una entidad como más amplia, ¿no?, que la compañía en sí, también hacemos cursos de formación, como comentabas antes, asesoramiento a entidades, tenemos intérpretes de lengua de signos formados para poder estar en distintos ámbitos trabajando, aparte de los espectáculos propios de la compañía, ¿no? Y para mí no ha sido una barrera el incluir la inclusión, valga la redundancia, sino al revés. Algo que yo creo que, o sea, es nuestra esencia, nosotros no nos cuestionamos está o no está eso, es que somos eso, somos la inclusión, o sea, quiere decir, sin eso para mí no tiene sentido crear. Entonces, yo creo que ha sido siempre como lo que nos ha diferenciado es como cuando dices, vale, quiero tener esto en mi teatro, quiero tener esto en mi entidad, o esto en una gala, o quiero cerrar con esta compañía, o un espectáculo más de poesía, o queremos más teatral, o queremos que sea algo más familiar, o algo más enfocado a una temática compleja, ¿no? O concreta. Por ejemplo, a veces el Museo Guggenheim de Bilbao nos ha contratado también para relacionar espectáculos con alguna de sus exposiciones y hacer así la clausura. Entonces, en nuestro caso no ha sido un hándicap, sino todo lo contrario. Y de hecho es que yo creo que la inclusión debería estar en la esencia de todo lo que se creara. No solo
a nivel social en las ciudades un nuevo establecimiento que abra y sea accesible, sino en toda la parte de servicios. En este sentido, los servicios culturales, ¿no? Artísticos, en los procesos creativos ya debería de incluirse eso. No concibo que no sea algo habitual, sino que sea como el extra, ¿no? Que siempre se anuncia como un extra. Pues si aquí hay intérprete de lengua de signos o aquí hay tal, es como, es que debería ser así, para siempre, en todo. O sea, lo raro tendría que ser que no existiera esa inclusión, ¿no? O al menos la intención de que todo el mundo pudiera acceder en igualdad de condiciones. Para quienes deseen seguir esa línea en la que está trabajando y que ha abierto Arimux, ¿qué se tiene que sentir una persona? ¿Más intérprete de lengua de signos o más artista? Si yo no tengo dotes artísticas, no debo de meterme aquí, no puedo llegar hasta donde se está trabajando en este sentido, pero me quedo solamente como intérprete de lengua de signos. Si tendría que mejorar y también formarme como artista en alguna de las disciplinas, ¿qué debo hacer para seguir en esa línea de Arimux? Nosotros en la compañía siempre decimos que desde que empecé a trabajar con más gente, otros artistas, que tenemos que tener 5 requisitos para la gente que trabaja con nosotros, que son humildad, honestidad, disciplina, trabajo en equipo y sobre todo ser buena gente. Porque yo creo que eso te hace que tengas las otras 4 cosas y las ganas de aprender y de formarte, esas que decíamos antes, ¿no? Y yo creo que son cosas diferentes. Un intérprete de lengua de signos puede estar formado en muchas especialidades, ¿no? Puede ser un intérprete de lengua de signos para servicios, puede estar más especializado en un ámbito o en otro, en servicios ordinarios, estar en el médico, ámbito jurídico, ámbito educativo, ámbito religioso. El ámbito artístico es otro, ¿no? Pero como intérprete de lengua de signos, como te decía, tú simplemente estás con la persona artista o en el teatro, en una obra de teatro, en un recital, en un espectáculo de magia, en un concierto, transmitiendo, traduciendo con todos los recursos que puedas, expresivos, como debería ser cualquier interpretación de lengua de signos, solo que luego cada una en su ámbito tiene sus matices, ¿no? No es igual estar en un aula que estar en un teatro. Entonces, tienes que transmitir todo lo que está sucediendo para que le llegue toda esa información a las personas sordas. Pero la otra parte es la creativa. Entonces, en mi caso, Arimux, Alma de Voltereta, todo lo que he hecho en mi vida, la licenciatura en pedagogía, ser intérprete de lengua de signos, los viajes, estar de cooperante, las personas que he conocido, las personas que sigo conociendo, los libros que he leído, las películas que he visto, todo me construye y yo creo que nos construye todo lo que hacemos en la vida. Entonces, de ahí sale la esencia de cada uno. O sea, no creo que, para mí son cosas diferentes la interpretación de lengua de signos y la creación, ¿no? Nosotros con la signodanza, yo por ejemplo, para los espectáculos que tenemos, el 19 de diciembre tenemos uno aquí en Bilbao, en el Teatro Campos Elíseos, por ejemplo, yo llevo intérpretes de lengua de signos, porque yo hablaré o signaré y entonces necesito otra persona que esté conmigo, ¿no? O sea, pues eso, lo que te decía antes, que acompañe a la persona artista en ese momento y que transmita y tienes que prepararlo con ellos o con ellas, en este caso son 2 chicas, y tienes que darles toda la información para que esa información llegue bien. Entonces, eso yo creo que son procesos, son objetivos, hay objetivos diferentes en ser un intérprete de lengua de signos o ser un creador artístico. Bien, vamos a terminar ya. Se ha hecho muy corto. Generalmente, llegado ya el último momento, suelo pedirle una recomendación a la persona que nos acompaña hoy. Tú, además de ser alma de voltereta, también eres alma inquieta. No paras en ningún sitio, pero realmente tienes raíces andaluzas y estás enraizada en el País Vasco. ¿Qué 2 cosas unirías? ¿Qué matrimonio haría de Andalucía y el País Vasco? De Andalucía y el País Vasco, yo creo que los olores, que no tienen nada que ver, pero a su vez para mí los olores de cada sitio
tanto aquí como allí, yo me siento en casa en los dos sitios y cuando llego a un sitio o al otro, el ambiente, el olor del campo, de las ciudades, de las calles, me recuerda que estoy en casa, porque luego realmente lo que yo creo que une a los dos lugares es la cercanía de las personas. Yo creo que los sitios los crean las personas y a mí me parece que en los dos sitios hay personas que realmente acogen, acogen y están abiertas, ¿no? A quien llega y a ese trabajo conjunto un poco, ¿no? A ese crecimiento del que hablábamos antes. O sea, yo creo que esa acogida es, para mí es algo que une los dos sitios. Pues muchas gracias, Raquel, alma de Arimux, por estar con nosotros, acompañándonos esta tarde esencial de jueves de diciembre. Muchas gracias y espero que sigamos viéndote mucho tiempo para disfrute de todas las personas, de todas. Muchas gracias a ti, Antonio, por esta entrevista. Que sigamos viéndonos mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias. Chao. 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 Chao.